Bienvenidos al primer episodio de Emporio Podcast, el primero de este año 2022. Y pues vamos a empezar muy bien, con el pie derecho. Hace poco hice una encuesta en mi Facebook personal de sobre qué querían hablar. Y pues la disputa era entre red flags o inseguridades y pues votaron por inseguridades. Y algunas personas me comentaron y bueno, al final van a ver que hablaremos de eso de forma anónima, algunas inseguridades que tenían, que tuvieron o que, bueno, pues lo mismo, pero que tienen en este momento y pues van a ser comentadas por una experta. En eso quedamos y nos encontramos nuevamente con la psicóloga Elizabeth Pesina. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Eric, bien, gracias. ¿Lista para hablar de este tema? Hoy Sí. vamos a hablar de primeramente, miedos o inseguridades, pero quiero que nos digas cuál es tu postura o qué piensas. ¿Son diferentes un miedo de una inseguridad? Sí, como te decía antes de empezar, pues obviamente nos basamos en la inseguridad emocional, porque si hablamos de inseguridad, pues también está la inseguridad social, que es la que nos lleva a la delincuencia, los robos, o sea, los asaltos y Ujú. todo eso, ¿no? Inseguridades en la escuela, inseguridades laborales, o sea, varios tipos de inseguridades, pero de la que hoy nos vamos a enfocar es a la inseguridad en las emociones, ¿ok? Entonces, inseguridad Emocional. emocional es distinta a miedo, a tener miedo de algo. Sí, la inseguridad es una reacción emocional que va acompañada de malestar y tensión, como estrés. Por ejemplo, bueno, que se presenta en diferentes situaciones, generada o asociada a situaciones en el ámbito social y en la toma de decisiones. Por ejemplo, Ujú. me siento insegura de si ponerme el vestido rojo o el pantalón café, ¿no? Esto va enfocado a la toma de decisiones. Es una reacción emocional y el miedo es un sentimiento. O sea, la otra es una reacción de estrés que Ujú. te genera estrés por no saber tomar una decisión adecuada y eso te crea obviamente una inseguridad. Entonces, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo o que nos va a suceder algo mal, ¿no? Se trata de una angustia que te pone o que sientes que estás en peligro y esto puede ser real o imaginario, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre sentir miedo y sentirme inseguro. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer, ya sea imaginariamente o real. Por ejemplo, si vas caminando por una calle y ves un grupo de personas, pues eso es real y te puede hacer sentir en peligro. Ujú. Ujú. O puedes imaginar, por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de ansiedad tienden a tener muchos pensamientos catastróficos. Entonces, esos pensamientos catastróficos pues provocan el miedo, pero no son reales. O sea, el Sí. hecho de imaginar algo me va a pasar, es que si salgo y manejo voy a chocar. O sea, es algo que no es real, pero es ese sentimiento que te lleva a desconfiar o a creer que algo negativo te va a pasar. Y por otra parte, pues digo, ya la inseguridad pues no es más que una reacción a que va acompañada de tensión o de estrés. Exponer una clase, por no saber si lo estás haciendo. Bueno, eso te puede generar incluso ambas, miedo e inseguridad, ¿no? Este, pero, pero eso sería la diferencia, Eric. Justamente eso te iba a decir de que entonces el miedo pues podría generar la ansiedad, formar parte de ella. Y con esto queda claro que una persona miedosa tal vez no es lo mismo que una persona insegura. Ujú. Entonces, ahorita me dijiste una de que, por ejemplo, miedo a exponer cosas así, pero ¿cómo puede una persona tener miedo a exponer? Es decir, en general, ¿cómo se origina una inseguridad? Nosotros mismos, nuestro entorno, ambas cosas, algo que vimos, algo que nos creímos. Porque bueno, en Facebook muchas veces he visto memes y todo eso da risa, pero cuando le busco el lado serio es como que me acuerdo que decía que, no sé, de que las mujeres publican a veces de que mi novio le da like a otras
personas en Instagram y son modelos y luego dice que inseguridad desbloqueada. ¿Cómo podemos llevar esto a la realidad entonces? O sea, ¿sí se originan así de esa forma? Mira, hay diferentes causas lo que pueden originar la inseguridad. Una de las causas, pues, es una baja autoestima. Ujú. ¿Sí? Una baja autoestima. Las personas que muestran inseguridad presentan al mismo tiempo una baja autoestima. Ujú. No confiamos en nuestras propias capacidades ni virtudes. Realmente a veces tenemos una debilidad en nuestro autoconcepto o no tenemos un claro autoconcepto y tendemos a exagerar los aspectos que nos consideramos negativos en nosotros mismos. Eso es una baja autoestima, no tener o tener poca estima en mi autoconcepto, no tener un autoconcepto debilitado o no claro, no tener claras mis capacidades y mis virtudes o aquellas herramientas que tengo para estar bien yo. Entonces, muchas veces esa baja autoestima puedo yo sentirme quizá no tan atractiva. Y entonces el hecho de que mi novio le dé like a una publicación de un artista me haga sentir todavía menos atractiva y eso crea inseguridad en mí, enojo, ¿no? Ujú. Y de ahí puede generar el sentimiento del miedo al perderlo. Ujú. Ujú. Entonces, pues puede ser una de las causas, la baja autoestima. Otra sería los patrones de crianza exigente o de crianza con sobreprotección. Una persona que vivió una crianza sobreprotectora, que son familias excesivamente exigentes, pueden generar un sentimiento de incapacidad o inseguridad, pero también una crianza de sobreprotección. Fíjate que una crianza de sobreprotección tiende más a generar inseguridad porque le debilita las herramientas al niño o a la persona. Bueno, obviamente la creencia tiene que ser con un niño, y lo hacemos sentir que no es capaz de resolver sin nuestra ayuda. Entonces el niño va creando, o la niña va creando inseguridad en ella y necesita la confirmación de quien lo crió para poder saber si está tomando la decisión adecuada o no. Que lleva a una crianza con sobreprotección, un temor, un sentimiento de miedo de parte de los padres. O sea, el miedo a que el niño vaya a sufrir un accidente o a no ser capaz de esto. Y entonces eso, el miedo que nosotros provoca como padres, genera una consecuencia de inseguridad en nuestros hijos. Por el hecho te repito, o sea, ayudarles o resolverles, no ayudarles, porque una cosa es ayudarles y otra cosa es resolverles. Ujú. Resolverles eh, por nuestros miedos, el hecho de que ellos, más bien resolverles los conflictos o las problemáticas a los que el niño se puede ir enfrentando. Un ejemplo muy simple es cuando el niño se enfrenta a abrocharse las agujetas, ¿no? Que crea el conflicto o la frustración de poderlo hacer porque es algo que se nos dificulta mucho cuando somos niños. Y entonces que la mamá, por ejemplo, le resuelva eso, y así como eso, el papá o la mamá le resuelven los siguientes conflictos a los que él vaya enfrentándose, en lugar de darles las herramientas para que él mismo lo resuelva. Yo como mamá se lo resuelvo por mis miedos a que si trae las agujetas desabrochadas pueda caerse. Un ejemplo muy simple, pero como vayamos creciendo, en la adolescencia pues seguimos resolviéndoles los conflictos que presentan nuestros hijos en las escuelas o con los compañeros, y entonces llegan a terapia personas con mucha inseguridad. Después, cuando ya papá y mamá pues ya no pueden estar en los trabajos resolviéndole los conflictos con el jefe y le toca a ellos enfrentarlo, y entonces eso es también una causa. Y la otra causa que te genera inseguridad, por ejemplo, pues son experiencias traumáticas.
O sea, el hecho de que si tú vas manejando y te chocan, y que después te sientas inseguro de volver a manejar o temeroso de volver a manejar. Cualquier experiencia traumática también puede ser una causa de sentirse inseguro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, una maestra fue bastante dura conmigo en una exposición Ujú. y eso me creó bastante inseguridad después para poder volver a retomar y volver a exponer. Tuve que trabajarlo mucho y volver a confiar. Pero una experiencia traumática te puede generar también un problema de inseguridad contigo mismo. Mira, vamos a, yo creo a concentrarnos lo que viene de casa, que me llamó mucho la atención. Sí, o sea, prácticamente lo que decías de que una familia sobreprotectora va a inutilizar a los hijos Es prácticamente. una forma de violentar. Sí, sí. Ujú. Aunque sea una violencia, como podría decirse, suave, Es una violencia pasiva que no pasiva, está, o sea, que obviamente yo como mamá no lo hago como forma con una mala intención. exacto, de mala intención, pero sí lo hago por mis miedos no resueltos y eso genera un problema de inseguridad Sí, en mis sí, hijos. se Ujú, manifiestan las inseguridades de ujú, los papás. Y fíjate que yo tengo algo muy presente y no sé cómo podamos ligarlo, pero si un hijo le muestra un dibujo a sus papás, los papás no deberían de responderle me gusta mucho, sino preguntarle ¿a ti te gusta? O sea, no buscarla, la porque dijiste validación. la validación, porque también dijiste algo de padre, la exigencia de los padres, algo Ujú. así. Entonces, ¿cómo podríamos ligarlo? O sea, bueno, porque sabemos que la niñez es una etapa cognitiva y es donde hiciste, creo que es un mayor énfasis donde se pueden generar las inseguridades, ¿no? Sí, obviamente el hecho de que el niño no se frustre o de que no dejemos frustrar a nuestros hijos a veces, Ujú. o sea, frustrarlos demasiado crea inseguridad porque entonces no acertamos a nada, ¿no? Y entonces no necesitamos la validación de nuestros padres. Pero también no frustrarlos crea sobreprotegerlos. Ajá, entonces poder llegar a frustrar a nuestros hijos en algún punto para que ellos vayan creando herramientas para poder sobrevivir a los problemas cotidianos de la vida. Entonces, obviamente, una forma de crianza sana, pues es llevar la tolerancia a la frustración adecuada con Ujú. nuestros hijos, que en el momento en el que también nuestros hijos necesitan validación, hay momentos en los cuales es importante validar las decisiones de nuestros hijos, porque al final de cuentas somos sus tutores y somos los responsables de ellos, pero habrá otros momentos en los que, por ejemplo, el hecho de decir, ay, me gusta tu dibujo, ¿no? O sea, Ujú. esa parte a lo mejor es como si validarlos, pero, por ejemplo, el hecho de que el niño diga, mamá, ¿qué me pongo? Pues, ¿qué te quieres poner, no? La playera roja o la playera amarilla. Entonces, que él elija y que aprenda a tomar esas decisiones en base a lo que él quiere. Entonces, también a veces es importante que nuestros hijos les permitamos como la elección. Ujú. No de todo, pero sí conforme la edad. Porque encontramos adultos que a veces no quieren tomar decisiones Ujú. y entonces esperan a que sus padres tomen decisiones por ellos mismos, ¿no? Entonces, esa forma de crianza sería como la adecuada en nuestros hijos, ¿no? El llevar una buena tolerancia a la frustración, no frustrarlos en todo, tampoco no dejarlos de frustrar. Es Ujú. importante que nuestros hijos aprendan a frustrarse, a que no todo les va a salir como ellos desean y que aprendan a manejar esa frustración, es lo más importante. Sí, pues que sepan que no siempre o van a estar los padres ahí para Eso. respaldarlos por si algo sale mal o cosas así. O pues como tú dices, dejar que fallen de vez en cuando, pero conforme la edad, o sea, que ya tenga suficiente edad de que, bueno, salí a la calle, hice esto mal, pero aprendí de esto. Y pues, obviamente que fallen y estar ahí apoyándolos Ujú. porque al final de cuentas pues no dejan de ser menores de edad y dejamos de ser, no dejamos de ser los responsables legalmente de nuestros hijos, ¿no? Pero pues sí, ya cuando ya nuestros hijos son mayores, pues que el querer todavía resolverles, pues sí, obviamente causamos mucho más daño. Y pasando ahora que lo dices, cuando son mayores de edad y todo eso, ¿qué puede generar? Pongamos, no sé, un ejemplo con un poco de todo, o sea.
una persona que fue sobreprotegida en su infancia y que sus padres pues que a la vez eran muy exigentes, o sea, yo creo que todos en algún momento tuvimos un compañero o compañera que si nos sacaba 10 o algo, la iban a regañar, entonces yo creo que todo eso le generó inseguridad y más aparte que esa persona pudo haber sido bien sobreprotegida, cosas así. Como adulto, esas inseguridades no tratadas, ¿cómo las identificas tú? ¿Cómo puedes decir, esta persona es un adulto, pero es una persona insegura? ¿Qué es lo que puede llegar todo esto? Ok, primero, lo más común y lo más fácil es que la persona pueda tener, o sea, la más fácil de descubrir o de darte cuenta es que una persona tenga una autopercepción negativa de ti misma. O sea, no soy capaz, soy esto, soy fea, soy feo, no sé hacer esto, no me sale esto. Es como una falta de inseguridad, de confianza en uno mismo y pues genera una autopercepción negativa en la que no confío en mis propias capacidades, en mis propios criterios para tomar decisiones, no confío en mis habilidades, tanto sociales como de competencia, ¿no? O sea, eso es como, dices, bueno, cuando una persona te llega así, pues sabes que es una persona insegura, es como lo más fácil. Pero también hay otras consecuencias, ¿no? Eh, por ejemplo, que la inseguridad puede acarrear estados de timidez o de Ujú. desarrollo en una fobia social. También una fobia social es una consecuencia. Y lo más complicado, lo más difícil de darte cuenta es que algunas personas inseguras enmascaran la inseguridad con mecanismos de defensa Ujú. compensatorios, o sea, son mecanismos de defensa compensatorios y tienen actitudes arrogantes, agresivas, distantes hacia otros e incluso pueden tener actitudes de seguridad o de creer que soy seguro como un mecanismo de defensa. Por lo que cualquier caso de estos pues se ve afectado socialmente y son personas que pueden estar aisladas, ¿no? Es más complicado, bueno, para nosotros como psicólogos, pues sí es fácil darnos cuenta que una persona tiene un mecanismo de defensa o tiene Ujú. una inseguridad enmascarada. Sobre todo, por ejemplo, las personas, muy común en un hombre que tenga conductas bastante violentas o celosas, ¿no? Que sienta que se sienta inseguro, pero que tenga una actitud arrogante. Entonces, y sobre todo humillante hacia su pareja. Entonces, es como una forma de alimentarse él y de seguir enmascarando su propia inseguridad. Esto también se le conoce como masculinidad frágil, ¿no? Algo así, ¿Ok? en parte, ¿sí, no? Ujú. Sí, puede ser. Sí, porque nunca falta, no sé, el peleonero del salón, que en realidad, o sea, está lleno de inseguridades y es lo Exacto. que decías de mecanismo de defensa, o sea, está en un grupo social, se tiene que, pues, proteger prácticamente. Así es. Y entonces genera un mecanismo de defensa, pero la realidad es que es una persona insegura en sí Ujú. mismo. Y es igual de insegura que el niño o que el joven que está introvertido, callado y Ujú. que y no tiene herramientas para socializar. Es el mismo inseguridad, nada más que obviamente lo estamos viviendo de forma distinta. Sí, Es pues, más fácil darte cuenta y etiquetar al niño o al joven que está introvertido, sentado, que callado. Es más fácil decir, él es inseguro y él es seguro. Pero en realidad ambos son inseguros, solo que uno ujú. está enmascarada y la otra está sin máscara y es más evidente. Sí, y aparte la presión social, o sea, si lo ven callado a alguien en el salón, ya empiezan, pues ya, aunque es alguien vulnerable, bullying Ujú, ujú. o apodos, todo eso. Y entonces, que, bueno, pasemos antes de la conclusión. Varias personas, pero bueno, voy a tomar tres en este caso, me dijeron inseguridades que ellos tenían, entonces a ver si puedes darme un comentario o algo de cada una, obviamente va a ser de forma anónima. Y pues la primera es de una chava que me dijo, es que siento que mi novio me compara con sus exnovias. ¿Qué podrías agregar a ello? O sea, ¿qué puedes analizar de eso?
la chava se siente pues comparada, de que su novio la puede descalificar, me imagino. Bueno, eso es una evidente violencia, ¿no? Ujú. Es una evidente conducta de violencia. Fíjate, no sé si sea el caso, pero hay muchos casos así, en donde el hombre tiene que buscar o sea, es un hombre inseguro que busca la validación y muchas veces se contrapuntea las relaciones, por ejemplo, el hecho de que diga, es que ella sí me hacía de esta forma, o si me preparaba el desayuno de esta forma, o si me era detallista conmigo. Y entonces eso genera, obviamente, en la otra persona una inseguridad, pero también genera el que yo quiera esforzarme a ser igual que ella para poder mejorarle, y entonces entra en competencia con la exnovia que ni siquiera conoce y que tal vez ni siquiera le preparaba de desayunar, pero eso para él es satisfactorio y complaciente porque busca o necesita sentirse validado de esa forma. Entonces muchas veces los hombres generan inseguridad en las personas en las parejas o celos para poder vivir o poder sentirse seguros y validados, y entonces eso crea un ego alto. Ujú. Entonces muchas veces esa es la causa, y a eso, el generar esto, no le encuentro otro nombre más que violencia. O sea, lo que él está ejerciendo hacia ella es una violencia por eh, simplemente compararla. Sí, no, pues prácticamente es violencia tanto física como verbal, digo, como psicológica, ¿no? Es una violencia Verbal y psicológica, claro, psicológica porque está generando inseguridad, en la es una chava. consecuencia, e inseguridad en ella misma. Ahora, eso es lo que él quiere generar. El asunto es que ella también está aceptando que eso genere en ella, Ujú. que ella también lo está aceptando, porque entonces, ante el hecho de decir, oye, es que sabes qué, que mi exnovia me traía agua todos los días a la escuela, y tú no lo haces, es como decir, pues ok, pues entonces puedes ir con tu novia para que te siga llevando agua. O sea, si yo no lo hago, no sé qué sigues haciendo aquí. Ujú. O sea, también te toca a ti eh, hacer algo al respecto, ¿no? No nada más quedarme con la idea de que él quiere crear inseguridad en mí, sino también hacer algo más para que qué está pasando contigo, Sí. que sí te está moviendo y que sí te Ujú. está generando esa inseguridad, ¿no? Es como si tú me dijeras, híjole, Eli, es que fíjate que la otra psicóloga que me dio la entrevista, pues la verdad es que hablaba mejor, y pues yo te diría, ok, o sea, pues puedes pedirle la entrevista a ella, ¿no? Ujú. Este, igual a ti te gusta más cómo te habla, y no te gusta cómo lo hago yo, pero eso no generaría una inseguridad en mí, simplemente diría, pues somos dos personas distintas y tú quizá te acoplaste más a ella. ¿Sí me explico? Entonces, pero ya sí me mueve y eso hago como de, no, ya no sirvo como psicóloga porque la otra psicóloga es mejor, entonces ya eso es una bronca mía. Entonces, amiga, que aumente su autoestima y pues ahí no es. Ahí Sí, con ese compa de ahí no. no. La segunda persona fue un amigo que tengo en Facebook, por cierto. Y dijo, me gusta una chava que es muy popular en la universidad, pero siento que a ella le gustan con un buen físico y yo no hago ejercicio. Una inseguridad, pues yo creo que muy marcada. ¿Qué nos puedes decir aquí? Le gusta, pues sí, la típica chava que se cree inalcanzable y él siente que, pues sí, no tiene el físico adecuado. Yo me imagino que musculatura o cosas así. ¿Qué puedes agregar? Sí, y ni el físico adecuado, no sé si no lo tenga, porque a lo mejor para la chava sí lo tiene. Eso Él es a lo que cree que no vamos. lo tiene, pero pues para ella quizás sí, no sabemos. El problema que sí tiene es que no tiene el autoconcepto del mismo claro, ¿no? Ujú. Entonces más bien eso sí lo tiene. El que tenga, el que él se considere con un físico pues no adecuado,
no sé a qué se refiera con eso, ni sé lo que signifique no adecuado o no, pero a lo mejor él no se gusta al ver el espejo. Entonces, eso ya es lo que te decía, una inseguridad muy marcada, o sea, no muy marcada, más clara, o sea, vista más clara, ¿no? Porque mi autoconcepto no está siendo claro, no está siendo... mm, vamos, me estoy boicoteando yo mismo con mi autoconcepto, no sé muy bien qué habilidades tengo, qué virtudes tengo y estoy basando nada más mi seguridad en lo físico. Y obviamente eso no es así, o sea, también mi inseguridad mi inseguridad tiene que ver con el que yo sepa quién soy yo, qué concepto tengo, qué habilidades tengo, cómo voy desarrollando esas habilidades, más que el físico, ¿no? Porque Ujú. pues yo te puedo decir, pues que se meta al gimnasio y se ponga bien bueno, y ya. Si eso para él es considerado como, ya me va a aceptar porque no tengo un Ujú, buen como un cuerpo, logro. pues ponte al gimnasio y te pones a hacer muchas, eh, abdominales y entonces haces un cuerpazo. Ujú. Pero, pero pues por ahí no es tampoco, ¿no? Entonces sí creo que es algo bueno, pues un autocuidado ir al gimnasio, pero creo que va más enfocado a pues su propio autoconcepto, un autoconcepto debilitado. Sí, ¿verdad? Entonces, en conclusión podríamos dar que pues se arme de valor Y vaya a terapia. y vaya a terapia. Y sí, o sea, también no está mal de vez en cuando ejercitarse de la forma que sea y todo eso, pero Vaya al gimnasio, pero también a terapia. la terapia, sí, sí, ya para que le hable a esa chava, quién sabe, a lo mejor y si sale algo, imagínate. La tercera, esta me llamó mucho la atención, porque de igual forma es una chava, pero no es tanto una inseguridad de lo que vimos ahorita, sino que, bueno, está más ligada a lo social. Ok. Y dice que se siente insegura de iniciar su vida laboral en este mundo machista, bueno, este país machista. Pues yo me imagino que aquí se quiere referir a, pues, los salarios, a Ok. que por ser mujer, pues, no la puedan tomar en cuenta para un puesto así importante o su crecimiento. ¿Qué puedes, agregar Sí, aquí? me da la idea de que si esa es su inseguridad, se debe probablemente a varias experiencias vividas, o sea, varias experiencias Ujú, no tan agradables. No, te decía una causa de la inseguridad son las experiencias traumáticas. A lo ujú. mejor no lo vivió como un trauma tal cual, pero sí creo que tiene que ver con una experiencia de vida, o de crianza, como a lo mejor vivir en una familia machista, este, O que todos sus hermanos sean hombres y... sí, creo que va más enfocado a la crianza, a una experiencia difícil, ¿no? Más bien una experiencia, pues sí, difícil, de que ella vivió, a lo mejor discriminada, algo así, ¿no? Igual, yo creo que, Eric, para mí, todos los tipos de inseguridades, o sea, te puedes decir, afróntalo, enfréntalo, pero a veces enfrentarlo te puede generar mayor inseguridad porque a lo mejor no lo enfrentas con las herramientas Ujú, adecuadas. Entonces, para mí no hay otra salida más que la terapia. Cuando tú te estás enfrentando a una inseguridad es porque una bronca es tuya y la tienes que resolver y la tienes que resolver no en base a nadie más que a ti, porque obviamente el machismo no lo vamos a desaparecer así, pues todo no lo vamos a desaparecer así desde simple, ¿no? ujú. Entonces, si está generando en ti las dudas o la desconfianza de que no vayas a ser tomada en cuenta tal cual como una mujer a la misma igualdad o equidad que un hombre, este, hay muchas empresas actualmente que ya no están trabajando de esa forma, pero puede ser que en algún punto pues sí le toque eso y en lugar de saber cómo enfrentarlo, si presenta una experiencia desagradable, le va a reafirmar su inseguridad y obviamente creará mayor inseguridad. Sí, pues se va a llenar de flashbacks y tener retrocesos. Pues, pues, pues vengan a terapia. Para Yo creo mí que esos es tres casos la ya, mejor.
Sí, Para yo mí es creo. la mejor solución porque es un encuentro contigo, es como ir descubriendo Ujú. cuáles son tus herramientas, cuál es tu autoconcepto real y llevar a cabo un autoconocimiento para que justamente ciertas, este, mm, y que puedas tener una toma de decisiones adecuadas, incluso puedes llegar a tener una decisión, una toma de decisión inadecuada y saber cómo afrontarla. Sí, eso sí, porque a final de cuentas, fueron tres casos distintos, pero pues es el mismo Si te destino. fijas, ujú, No llegar a pues desarrollarse, o sea, exacto. socialmente a final de cuentas. Una conclusión que quieras dar, Eli, acerca de las inseguridades, aparte pues de que claramente tienen que arreglar eso en terapia. ¿Qué nos puedes decir? Una conclusión en base a las inseguridades, Pues yo creo que todo viene desde casa, ¿no? O sea, aprender a ser padres más un poco tolerantes, pero con menos miedos, aunque que enseñen a los hijos a aventarse poco a poco al mundo, yo creo que pues poniendo atención a sus edades, ¿no? sí, y sobre todo, te digo, voltearnos, voltearnos a ver, atendernos. Las inseguridades crean muchas veces trastornos, Ujú. trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Muchas veces pues las personas ya llegan con un trastorno, pero en realidad fue generado a causa de inseguridades o formas de crianza inseguras. Entonces, pues lo que yo puedo concluir es volteate a ver y haz algo. O sea, muévete, porque al final de cuentas los seres humanos no somos árboles, ¿no? Ujú. Entonces, que son los únicos que no pueden moverse cuando están en riesgo. Nosotros sí. Entonces, movernos para poder llevar una vida más sana emocionalmente, con una salud mental adecuada y sana. Sí, yo creo que la base de todo esto, pues es el autoconcepto y la autoestima. Ujú. Ya, yo creo que ahí se derivan pues la mayor parte de inseguridades. Autoconcepto, pues por lo de que, no sé, que un padre le puede decir a un hijo, es que no eres suficiente para la escuela. Cambia nuestro autoconcepto Así es. o el autoestima en el caso de la chava que su novio la comparaba, que seguimos diciendo que ahí no es. Es que de hecho el autoconcepto es el concepto que los demás tienen de mí, que Ujú, seguramente va formándose en la infancia. Entonces es cuando yo voy diciendo, yo soy esto, porque es lo que los demás opinan que soy. Y eso ujú. va generando una alta o baja autoestima. O sea, el autoconcepto es parte de la autoestima. Así es. Y pues bueno, ya saben, si tienen alguna inseguridad o algo, Eli, ¿cuáles son tus datos? Por si alguien quiere platicarlo más a fondo contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, te voy a dejar mi celular porque, bueno, tengo mi consultorio, pero en la colonia de burócratas, pero bueno, la verdad es que pues aquí solamente vengo cuando tengo citas. Ujú. Para poder concretar una cita, pues es al celular 4445-02-1646. Ese es como mi número de contacto. Ujú. ¿Podrías decirlo otra vez? 4445-02-1646. Ujú. Sí, ¿alguna página en Facebook que tengas para Sí, la página se llama Leal conmigo. leer conmigo en Facebook? ¿Cuál es la imagen que tienes para que lo identifiquen más fácil? La imagen que tengo es una mujer eh, que está como abrazando un mundo Ah, muy bien. Entonces y ya dice saben, leal conmigo así. leer conmigo. Ujú. Ah, bueno, entonces ya saben dónde encontrarla por si quieren seguir platicando más de esto. Porque bueno, recuerden que yo no soy un experto, soy un estudiante de ingeniería, pero que sí puedo hablar de temas de psicología delicados en este que se llama Emporio Podcast. Y estén muy atentos porque próximamente voy a meter una nueva serie donde serán como confesiones de un psicólogo o historias fuertes que pues han llegado a pasar y a ver qué nos espera. Y pues estén atentos al próximo podcast.